Entonces, reinicio la grabación, ¿vale? Ya puedes volver. Ok, gracias. Bueno, seguía insultando a las inteligencias artificiales, dado que me ha tocado este papel, pero no, lo único que decía sobre esto es que también pueden ser homófobas si las personas que la están utilizando lo utilizan de forma homófoba, como este grupo de Stanford que decidió que lo que iba a invertir su tiempo era en crear un algoritmo de inteligencia artificial que a partir de las imágenes decidieran la orientación sexual de las personas que estaban viendo. Pero bueno, lo que quería decir con todo esto es que ya estáis observando que esto no es problema en sí de las redes neuronales, es quizá problema de los datos con los que estamos entrenando las redes neuronales, en los que hay sesgos, realmente nos están enseñando una fotografía de nosotros, de lo que hay en nuestros datos, de lo que hay en lo que estamos haciendo, que ellos replican, aprenden y pueden hasta amplificar. Pero claro, si este es lo único que hacen, entonces para esto preferimos un loro, porque si lo único que va a hacer es repetir lo que nosotros hacemos, hacerlo sin ningún sentido, sin entenderlo, de vez en cuando hacer cosas incluso peores y no son bonitas como un loro, para eso nos quedaríamos con un loro. Las redes son mucho más que eso y desde luego, como os ha explicado Alex, hay problemas en reconocimiento de imagen, por ejemplo, en el que lo pueden hacer mucho mejor que nosotros. Pero en este mismo tipo de problemas, y también os he hablado de estos ataques adversarios, existen problemas que son estos ataques en los que una mínima variación en esas imágenes en las que las redes son tan buenas en reconocer hace que este reconocimiento pase a ser de otra categoría totalmente, que podría estar bastante alejada. Y esto no es culpa del sesgo de los datos. En este caso tenemos datos que están muy controlados, un problema en el que tenemos el mismo número de imágenes por categoría, está todo muy controlado y no tenemos estos problemas que estábamos viendo antes. Y aquí el mayor problema para nosotros es este efecto de caja negra del que hemos hablado antes también, que es que no entendemos esas decisiones, no entendemos dónde están poniendo la frontera entre las clases que están creando. Y quizás la explicación de todo esto es que no sabemos hasta qué punto, obviamente sabemos que las redes neuronales artificiales no funcionan igual que las redes biológicas, pero no sabemos hasta qué punto. Bueno, buscando o intentando indagar un poco más en este tema, trabajamos conjuntamente con Alex, con Jesús y con otros investigadores en cómo podíamos observar estas diferencias en cómo perciben las redes neuronales las imágenes, trabajando con ilusiones visuales. Ilusiones visuales hay de muchísimos tipos. Aquí tenéis algunas sacadas del catálogo de ilusiones del profesor Akitaoka. Las hay de tamaño, como podría ser esta, por ejemplo. Las hay de percepción, estas rectas que son rectas y son paralelas, nosotros no las vemos paralelas, las hay también de movimiento y las hay de asimilación de color y de brillo, que son más las que nos vamos a enfocar. Os pongo un ejemplo, que esto lo grabamos aquí en nuestro despacho, este es el Twitter de Alex y lo podéis encontrar este vídeo, en el que podemos ver una ilusión en directo. Os podéis imaginar este circulito lo pongo otra vez y en menos velocidad. Este circulito tiene exactamente el mismo tono que este y que este, pero el simple hecho de pasar a tener un fondo oscuro o un fondo claro hace que nuestro cerebro lo perciba de manera distinta. Y os aseguro que es un hecho que por muchas veces que hayas visto la ilusión visual, el tenerlo en la mano, hacerte este experimento, que es imprimir este gradiente de grises con esos valores, es un hecho que impresiona bastante. El hecho de que se utilicen las ilusiones para estudiar la visión humana viene de lejos y la explicación es porque son un gran ejemplo para revelar las diferencias que hay entre lo que percibimos y lo que realmente hay, la señal real. Y estos errores nos dan grandes claves para entender cómo funciona la visión. Bueno,
Dentro de la ciencia que estudia la visión, una parte importante es crear modelos que sean capaces de replicar la visión. Y una manera de probar cómo de buenos son estos modelos es ver si estos modelos son capaces de reproducir la manera en la que nosotros vemos estas ilusiones visuales. Muchos de estos modelos siguen un esquema bastante parecido entre ellos, que es el de encadenar una serie de operaciones que siempre tienen un componente lineal y un componente no lineal. Y básicamente lo que hacen estos modelos es reciben una entrada, un input que luego es procesada y una vez habiendo procesado, en este caso, esta ilusión, se mide si lo que se ha observado es que la señal decrece o crece en algunos puntos. Este tipo de esquema, este tipo de modelo es el mismo que encontramos en las redes neuronales. Las redes neuronales se componen de montones de filtros que son operaciones lineales por donde pasa nuestra señal, que después son pasados por una función no lineal que simula la activación de las neuronas. Entonces, este mismo esquema se está reproduciendo tanto en los modelos de visión como en las redes neuronales, y es este hecho el que nos llevó a intentar estudiar las redes neuronales como los modelos de visión. Es decir, coger ilusiones visuales y ver si el efecto que se produce en las redes neuronales se parece al efecto que nos produce a nosotros. Para hacer esto, lo que hicimos fue seleccionar 3 tareas que están presentes en el sistema visual. También Jesús lo mencionaba, el propio sistema visual elimina el ruido. Esta es una de las tareas que escogimos, que es también una de las más básicas dentro del procesamiento de imagen, pero también tenemos la capacidad de desemborronar, es decir, si una imagen hay un cierto emborronamiento, producto de niebla, producto de las condiciones que sean, somos capaces también de hacerlo, y esto viene más de procesamiento de imagen, que sería la suma de estas 2 operaciones, tanto eliminar ruido como desemborronar, que es lo que se conoce como restauración de imagen. Seleccionamos unas pocas redes neuronales, como lo que queríamos era estudiar los efectos en el mayor detalle posible, en redes neuronales muy pequeñas, de 2 capas las primeras, unas un poco más grandes, 5 capas, y algunas de las redes neuronales que eran estado del arte en este momento. Sabéis que el estado del arte en este tipo de aplicaciones es el de ayer, y ayer no hemos podido volver a hacer los test, pero estado del arte hace poco. Seleccionamos también unas ilusiones visuales, nos quedamos con unas de brillo y color muy concretas, un conjunto pequeño, pero que nos pudiesen enseñar cosas. Estas son las ilusiones, son ilusiones, como veis, tenemos la versión en blanco y negro, digamos, en brillo, y sus versiones en color, y lo que hacíamos era coger cada una de estas y se las vamos a pasar por estas redes neuronales para ver el efecto. Solo por daros un ejemplo de cómo eran estas ilusiones, esta es la ilusión que se conoce como ilusión de Dungeon. Estas 2 imágenes, la que tenéis en este lado y en este, ahora sí se ve el cursor, ¿verdad? Que estoy diciendo, pero no sé. Sí, se ve perfectamente. Vale, gracias. Lo que tenemos es un mismo cuadrado de un tono gris medio, y lo que pasa es que dependiendo del fondo de las 2 imágenes y dependiendo del color de la rejilla que se superpone sobre ese cuadrado gris, creo que todo el mundo percibirá el cuadrado gris que se encuentra en la imagen de la izquierda como mucho más oscuro que el cuadrado gris de la imagen izquierda. Lo que os mostramos aquí, esto que está seleccionado por esta línea rosa, sería el perfil y serían los valores de la imagen en esos puntos. Como podéis ver, la parte del medio, el parte del cuadrado, serían valores medios de 0,5, tomando 0 como los valores del negro y 1 como el valor del blanco. Y como veis aquí están invertidos. Bueno, esto es lo que estudiábamos dentro de estas ilusiones, que eran las ilusiones más básicas dentro de las ilusiones de brillo, eran sobre todo efectos de asimilación y contraste.
Le llamamos efecto de asimilación al efecto de que los valores que nosotros percibimos o que no es el que debería ser, lo que hago es fijarme en lo que hay al lado y digamos, recuperar esa información y poner esa información. El efecto contrario a esto es lo que se conoce como efecto de contraste, que es que los valores que nosotros estamos viendo o que estamos percibiendo son producto de que se muevan en una dirección opuesta a sus vecinos. Como podéis ver aquí, otra vez estos círculos tienen el mismo color, si lo medimos tendrían el mismo color. Este que está sobre un fondo oscuro nosotros lo vemos mucho más claro que este. Y esto es un producto o un efecto que sería bastante esperable en una red que lo que haga es intentar desemborronar una imagen. Intentar que algo que estaba todo muy emborronado tenga de nuevo más contraste, porque va a realzar este contraste. Lo que nos encontramos, y esto creo que es la parte más interesante, es que estas redes que eran muy específicas para una tarea, de alguna manera llegan a reproducir estos efectos que son de alguna manera opuestos en bastantes ocasiones. Entonces, bueno, no voy a alargarme mucho en esto, pero lo que estamos viendo aquí es otra vez estos perfiles de las ilusiones, los valores que habría al pasar por esta línea, y lo que observábamos aquí son las salidas de las redes, en las que podemos ver que en algunos casos están más bajos, o sea, una intensidad menor, más oscuro, una intensidad mayor, más clara, que corresponde al efecto que nos produce a nosotros. Y en este caso, por ejemplo, se cumple que en todos los casos se está percibiendo de alguna manera, y muchas comillas en percibir, porque está siendo procesada por la red y el efecto que se está produciendo coincide con el nuestro. Y esto vimos que ocurría en muchos casos para estas ilusiones de brillo, tanto para las redes de eliminación de ruido, desemborronamiento o esta que realiza estas dos operaciones conjuntas, y que no era un poco menos presente al menos, sobre todo en los efectos de contraste cuando mirábamos esto en color. Esto nos lleva también el mismo estudio a ver si podíamos de alguna manera demostrar hasta qué punto estaba percibiendo de una manera similar las redes de convolución, y calculando estas funciones de sensibilidad al contraste, podíamos ver que en cierta manera estas de aquí abajo serían las calculadas para los humanos de manera experimental, y estas son las que se calculan de manera estadística a partir del procesado de las imágenes por estas redes que estábamos utilizando, y se podían ver ciertas similitudes en estas funciones de sensitividad al contraste. Avanzando solo un poquito más, y lo último en lo que estábamos trabajando era decir, bueno, hasta aquí hemos visto que las ilusiones visuales que están digamos, diseñadas para producirnos un efecto a nosotros, están creando un efecto en las redes neuronales. ¿Será verdad el efecto contrario? ¿Seremos capaces de encontrar estímulos que generen una ilusión visual a las redes de convolución y que esos mismos estímulos nos generen esa ilusión visual a nosotros? Pues, bueno, aunque no lo creáis, aquí en algún momento debería haber un cuadradito como este, que la red está consiguiendo generar de manera que nosotros no seamos capaces ni de distinguirlo. O sea, está haciendo que los veamos muy distintos, esté de alguna manera resaltando mucho, esté siendo incapaz. Y así pasarían todas estas imágenes. Y bueno, para concluir, entonces, ¿son racistas o no? Bueno, pues las redes neuronales al final lo que hacen es aprender directamente nuestros datos
sin pulir y las que hacen esto reproducen y exacerban nuestros sesgos. Pero no todo es sesgo, porque hay problemas como los ataques adversarios que muestran que las redes neuronales y nosotros estamos procesando los mismos datos, de formas muy distintas. Hay esperanza porque las redes neuronales, estas que hemos estado viendo, que han sido entrenadas para realizar tareas muy básicas de una manera similar a nosotros, también están reproduciendo algunas ilusiones visuales como nosotros. Es decir, hay parte de ese procesado que sí que está generando en esas redes neuronales el mismo tipo de efecto que nos produce a nosotros. Pero, y con eso acabo, estos efectos que hemos observado parece que se reducen según la red se vuelven más complejas. Es decir, que podría ser que estas redes, que cada vez son más específicas y mejores en su tarea, también lleve consigo que están más alejadas de la forma en la que nosotros percibimos. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Entonces, vamos a ver, ¿podrías, por favor, colocar, o lo coloco yo, la última transparencia? Vamos a ver. A ver. ¿Voy o vas? Déjame que vaya yo, a ver si soy capaz, que lo dudo, en un tiempo finito. A ver. Chrome Tab, ok, vamos a ver. Estoy compartiendo el archivo, si no. Pues, vale. Perdón, no quería compartir esto. Por eso. Es lo típico. Vamos a ver, mira, sí, voy a compartir el archivo, a ver. Comparte el archivo y le puedes decir, te vas al final del todo. Ya está, sí. Gracias. Sí, vamos a ver. Bueno, pues hemos tenido ese cambio de orden de manera adaptativa. Nos hemos adaptado a la enfermedad de las niñas de Emiliano, por una parte. Y entonces ahora, vale, ¿estáis viendo ya la transparencia esta? ¿Hola? Sí. Vale, de acuerdo. Sí, y entonces ahora empezaríamos el debate donde quizá, y esto es una pregunta también, se incorpore Valero Laparra, que también está al cargo. Estoy por aquí. Ah, vale, que sí que está, ¿vale? Quizá nos interrumpa los lloros o los requerimientos de sus hijos, pero bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y entonces, os cuento, Valero Laparra es matemático e ingeniero electrónico, hizo la tesis en nuestro grupo, en el Laboratorio de Procesado de Imágenes de la Universidad de Valencia y fue investigador postdoctoral en el Centro de Ciencia Neuronal de la Universidad de Nueva York. En este momento es profesor ayudante en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Valencia y trabaja en modelos neuronales de inspiración biológica para el procesado de imagen y en aprendizaje estadístico, tanto para neurociencia como para la extracción de características en imágenes de satélite y teledetección en aplicaciones similares a las que ha contado Gonzalo. Y entonces, pues, en principio, nuestra idea era, pues, abrir el debate. Y entonces, estar aquí ahora en plan, o bien en plan tertuliano entre nosotros, o estaría muy guay que la gente, a través del chat o incluso desmuteándose y preguntando, pues comentásemos una serie de cosas. Entonces, bueno, como os leo lo que tenéis aquí, bueno, como sugerencias para el debate que evidentemente podéis desbarrar por el
en el sentido en el que queráis, ¿no? Ciencia automática. Tenía, bueno, lo primero es la imagen del loro que había puesto Adrián, ¿no? O sea, ¿nos creemos a las redes neuronales o preferimos loros? Ciencia automática. La inferencia científica y la elaboración de teorías es una mera cuestión de escalado de las técnicas de aprendizaje estadístico de las que hemos hablado aquí. ¿Necesitamos data scientist o simplemente scientist? O otra cuestión, ¿podemos reproducir el cerebro? ¿O la solución del problema del funcionamiento cerebral es un mero escalado de las redes neuronales actuales? ¿O estas cosas del Human Brain Project donde tratan de construir el cerebro desde neuronas individuales creciendo y creciendo, eso tiene sentido y tiene futuro? O si la respuesta es a lo de arriba es que no, dinero. Al menos podemos forrarnos con esto, en ciencia haciendo papers, en economía haciendo pasta, o otras preguntas que tenéis ahí abiertas. Entonces, yo me callo y tenemos un rato para debatir. Jo tinc un suggeriment, un comentari i una pregunta. A veure. Puc començar. El suggeriment seria que la gent participe obertament, però bueno, jo crec que els experts han de tindre temps de resposta i tal per explicar. La pregunta o reflexió és, quan ha dit Adrián, crec que era, que la intel·ligència artificial és nazi, masclista i feixista i tal, al final la conclusió no és que la intel·ligència artificial siga nazi, feixista i masclista, és que la societat ho és. I per això la intel·ligència artificial ho reprodueix, no? Ho deixo ahí també per si voleu parlar-ho. I també preguntar si cabria, i la pregunta és això, no? Si cabria o si seria interessant, igual que se fa en les ciències biològiques, en bioquímica i tal, incloure la filosofia i l'ètica en l'ús de la intel·ligència artificial des d'ara ja, perquè veient el que se fa i el que se pot fer, la cosa és preocupant. Només això. Gràcies. Per cert, molt interessant tot. M'agrada moltíssim. Gràcies. De res. Adrián, no sé, ¿alguien? ¿Tertulianos en general? Yo antes de que saltéis, porque yo estoy entrenando una inteligencia no artificial aquí directamente, no sé si veis la cámara, entonces en cualquier momento voy a tener que dedicarme en cuerpo y alma a entrenarla. Os pongo en el chat unas preguntas que he ido recopilando. Ah, guay. El rollo revisor cabrón, ¿vale? Es decir, os voy a hacer una pregunta mala para cada uno de los que estáis. A Emiliano ya se la diré él personalmente. Y la dejo en el chat y luego, si hace falta, volvemos a ellas o si no, se quedan en el chat. Lo que pasa, Valero, yo tengo problemas, no sé si será un problema general, porque como ha habido un par de cortes, yo he tenido un par de cortes breves en la charla de Adrián. Sí, y entonces a mí en particular lo que me pasa es que en el chat no veo nada. O sea, he perdido todos los mensajes de chat previos. Entonces, si lo has dejado previamente... No, lo pongo ahora. Ah, vale. Ah, guay. Vale. Vale. Entonces lo dejo ahí. Si queréis respondéis a la pregunta anterior o al comentario anterior y luego si queréis venimos a esta o las ignoramos y que la gente pregunte, porque es verdad que nosotros nos conocemos... Puede ser también, perdona, la mía puede ser perfectamente ignorada también, porque es una cosa así, una reflexión en voz alta, pero podéis tirar por donde queráis. Oh. Sí, posiblemente sea mejor dejar a la gente que está por fuera, que se ha comido la hora de chapa, que pregunte. Así que yo lo dejo ahí, si eso ahora volvemos. Y además, si queréis abrir, claro, Manel es moderador, entonces él ha levantado la mano y ha podido hablar, pero creo que eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, no tengáis problema en hacerlo si queréis. Y si no, pues vamos tratando la pregunta que ha hecho Manel y las preguntas que ha hecho Valero. Sí, comenceu per ahí mentre la gent busca preguntes o s'anima. Sí.
Entonces, ¿queréis que empiece yo, ya que soy la primera que me ponen ahí a la palestra? Sí, bueno, viene aquí, bueno, Alba nos pregunta Dale, por aquí, Alba. dice que quiere preguntar algo, pero se va Pues un poco del tema. No lo sé, pero hacemos un pregunta. momento Alba, que nos diga, a ver. Para adelante, sí. Sí. Alba, pregunta. Ostras, GitHub Copilot. ¿Qué opináis del GitHub Copilot? What the hell is the GitHub Copilot? Es un piloto que está en GitHub. Alex. Yo no sé lo que es. ¿Alguien lo sabe? Alex. Sé muy ¿Lo sabe poco, la Alex? verdad. Es un asistente basado en el GTP3 para programar, pero la noticia es muy reciente. Sé que hay alta preocupación porque se dice que va a reemplazar a los programadores de pie. Ajá. Porque puede, a ver, el GTP3 es un modelo de lenguaje, pero no es, a ver, como poner un poco en contexto a la gente. Es un modelo de lenguaje, pero no quiere decir que solo sea capaz de producir, digamos, lenguaje humano, en el sentido de, qué sé yo, hablar castellano, catalán, inglés, sino que es un modelo entrenable para cualquier tipo de lenguaje y pues precisamente esos son los lenguajes de programación. Entonces yo en teoría podría entrenarlo para producir páginas web. Una página web enteramente escrita en JavaScript, por ejemplo, con CSS o cualquier otro de estos lenguajes puede ser enteramente hecho con JavaScript. Entonces, en teoría, yo podría llegar, ser una empresa de desarrollo web, comprar el modelo GTP3, no tener absolutamente ningún programador web o pasar de tener 100 a tener 10 y que esos 10 utilicen el GTP3 para producir en masa páginas web y dejar pues básicamente sin desempleo sin empleo a esta gente. Entonces, claro, me imagino que la pregunta de Alba va un poco por el lado de, bueno, ¿qué pasa con con un modelo que es tan automático que es capaz incluso de dejar sin empleo a programadores, sean web o de cualquier tipo? Mi opinión es que está muy bien automatizar las cosas que son tan manuales, producir una página web, unos templates y hasta cierto punto automatizar cosas que no requieren demasiada creatividad o pensamiento, digamos, a nivel humano. Yo creo que está bien. ¿Estás diciendo que los programadores web? Los programadores web, sin dudas, los programadores web sin duda hacen cosas. Me parece, solo quería asegurarme para decir que estoy de acuerdo, gracias. No, los programadores web de hecho hacen tareas también que están en el hecho del nivel humano, pero ellos también hacen muchas cosas que son automatizables. Ellos pueden partir un poco de templates que haga el GTP3 y a partir de eso modificar cosas. Y eso, claro, eso les evita muchas horas de trabajo. A ver, espera, que Alba está diciendo algo por acá. A ver, que un poco al margen el trabajo de los programadores es como herramienta. Sí. Sí, pero bueno, la cuestión básica es el trabajo mecánico frente a trabajo creativo. Y evidentemente... Una pregunta, lo que está diciendo Alba es bastante más complicado porque tú quieres pasar de una frase escrita, ¿no? De una frase escrita en castellano a esa frase traducirla a matemáticas o a un concepto, como que no quiero decir, busca el máximo de estos números que sea par, ¿no? Me estás diciendo eso. Entonces, habrá que traducir, ¿qué quiere decir? Buscar máximo par a temas de código. Sí, Alba, ¿No es eso lo que estoy diciendo, Alba? Si puedes poner el micro, pregunta, que será más rápido. Sí, mejor. Hola. Hola. Bueno, es que yo he estado mirando varias cosas porque es muy reciente, ¿vale? Pero bueno, es como que tú pones un comentario en Python, ponle, de que quieres hacer una función, en plan, una función tocha, en plan, más complicada que, pues lo de los... Es que tienen varios ejemplos y, por ejemplo, tú le pones, a ver, el ejemplo que tienen de Python es, empiezas... o sea, defines lo de la función y luego debajo pones, esta función va a ir pasando pues por la lista de datos que tú le des
y va a ignorar las líneas que tengan un comentario y te va a sacar las cosas con este formato y tú le pones un ejemplo del formato con el que quieres que salga y te crea la función entera. Es que es un poco... no sé si puedo mandaros el enlace para que le echéis un ojo. Vaya. Sí, bueno, yo creo que está claro. Está claro lo que estás diciendo. Pero eso lo entiendo como una cosa bastante mecánica, ¿no? Sí, O sea, es a nivel templates. Es que... Lo que pasa es que son templates de alto nivel, o sea, son templates muy complicados, no es cualquier de voy a generar una página web y genérame y arrastro unos cubitos y genera un template, no, esto es algo más La que te ha dado con las webs, ¿eh? Ya, pero generar una página web con gusto, lo más fácil es generar una página web feísima. Entonces, ¿va a generar una página web con gusto? Yo supongo que si le pones los comentarios en el comentario cómo quieres que sea más o menos el formato, algo tiene pinta de que puede hacer. Vaya, yo es que no. No, desde luego, desde luego. No, y además lo que pueda, o sea, está muy guay eso para eliminar trabajo de baja calidad. Esto es un debate, yo creo, como el que cuando la revolución industrial empezó, que... Es que está muy bien para cosas en plan, vaya, yo pienso, para cosas Sí, en plan claro. que tienes que hacer algo que sea la misma función para actualizar todas las columnas de datos de un data frame y te lo hace automáticamente, en plan tú se lo pones y te lo hace todo. Sí, no, sí, eso está guay. Yo con la indentation en el Python siempre me da por saco, entonces si algo me lo hace, yo la verdad que lo preferiría. Y nada, era eso, porque en plan, yo lo veo un poco como que da pie a, o sea, al fin y al cabo te hace la función, pero la función, la idea de qué función tiene que crearla tiene que hacer el programador. Entonces, o sea, le da como un poco de margen a que el programador tenga que diseñar pues en general todo el programa que quiera hacer y luego ya, pues, con eso es como una herramienta, pero en plan, que si evoluciona un poco más, tú le pones una línea y te lo hace todo. Sí, en realidad el Sí, peligro yo está creo en que no se cuando sale del abusa. tema, ¿eh? La pregunta es justamente del tema de lo que estamos hablando, sí. Lo que pasa es que, claro, ahora si es como una herramienta, están al nivel, es lo que decías, es un poco de la eficiencia. Por ejemplo, en plan, mucha gente dice, oye, que